Hola, buenos días. Yo soy la doctora Danely Ruiz, soy radiooncóloga del Centro Universitario contra el Cáncer y la clase que vamos a ver el día de hoy va a ser cáncer de endometrio. Bueno, la definición del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es una neoplasia maligna que se origina en el epitelio columnar del endometrio. La mayoría de estos tumores son adenocarcinomas. Corresponde al 90% de los tumores malignos del cuerpo uterino. Tenemos que el endometrio es la capa más interna del útero, es la más proliferativa y es la que sufre cambios periódicos durante las fases menstruales. Hacia afuera pues tenemos que es el miometrio y esto es importante para ver la etapificación de este tipo de tumores que ahorita lo vamos a ver también. Tenemos que en la epidemiología a nivel mundial, el año pasado, según datos del Globocan del 2018, se reportó una incidencia de 382.069, siendo la neoplasia número 15 reportada con una mortalidad de 89.929 casos. En México, nuestras estadísticas también del año pasado a nivel reportadas por el Globocan fue una incidencia de 7.266 casos, siendo la cuarta neoplasia más frecuente con una mortalidad de 1.128 casos. Y aquí tenemos, a nivel mundial, no está reportada dentro de las primeras neoplasias, está en el lugar número 15. Y en México, sin embargo, el año pasado fue la neoplasia número 4 con un 6.9%, con 7.266 casos nuevos. Dentro de la etiología y los factores de riesgo tenemos que los dividimos en dos partes. Los primeros que tenemos del lado izquierdo son los factores relacionados a la estimulación estrogénica crónica. Y aquí tenemos que, por ejemplo, el uso de estrógeno exógeno sin progestinas nos da un riesgo relativo de 2 hasta 12 de presentar este tipo de neoplasias. La menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, la ovulación prolongada, los tumores secretores de estrógeno y un síndrome de ovario poliquístico son factores de riesgo relacionados a la estimulación estrogénica crónica. Pero aparte, los factores relacionados a la demografía y a comorbilidades, pacientes de mayor edad, principalmente el promedio de presentación de este tipo de tumores es de 60 años, aunque pueden presentarse desde 55 hasta más de 70. La raza blanca, la historia familiar, la presencia de diabetes mellitus con un riesgo relativo de 3, la obesidad con un riesgo relativo de 2 a 4, colecistopatías, hipertensión y el síndrome de Lynch que nos da un riesgo relativo de 50%. Sabemos que el síndrome de Lynch es una patología genética donde está relacionada la presencia de cáncer de endometrio, de cánceres de colon no polipósicos y de cáncer de ovario. Bueno, tenemos que hay dos tipos de cánceres de endometrio. El tipo 1 son los tumores endometrioides, generalmente son de bajo grado, grado 1 o 2. Son los tumores más frecuentemente encontrados. Son estrógeno dependientes. Generalmente se diagnostican en etapas más tempranas, hasta un 70%, y generalmente tienen un buen pronóstico. Tenemos los tumores tipo 2, que están relacionadas en histologías no endometrioides como de células claras, histología serosa, células mixtas e indiferenciados. Son tumores generalmente grado 3, no dependen del estímulo estrogénico. Generalmente hasta un 60% se pueden encontrar en estadios avanzados y por lo general tienen un peor pronóstico a los tipo 1. Bueno, el cuadro clínico. La edad promedio de presentación son 60 años, pero podemos encontrar casos de 50 a 70 años. El síntoma más frecuentemente encontrado es un sangrado transvaginal anormal. Un sangrado transvaginal postmenopáusico se presenta en el 75 al 90% de los casos. Puede haber metrorragias o puede haber un patrón de sangrado anormal en personas premenopáusicas. Cuando la enfermedad está avanzada, los síntomas presentados son dolor abdominal o dolor pélvico, distensión abdominal, cambios en los hábitos de evacuación y cambios en los hábitos vesicales. Para hacer el diagnóstico y la patología, ¿qué es lo que necesitamos? Principalmente una biopsia endometrial. Aquí vamos a tener que el 95% de estos tumores son adenocarcinomas. Dentro de los adenocarcinomas tenemos 4 tipos histológicos. El adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente, va de un 75 a un 80% y está relacionado a la estimulación estrogénica. El adenocarcinoma papilar endometrioide o seroso se presenta con mucho menor frecuencia, de un 5 a un 10%, y generalmente no está relacionado a la estimulación estrogénica. Células claras es aún más raro, son tumores que generalmente
se pueden presentar de un 1 a un 5%. Son tumores que generalmente son de alto grado y tampoco está relacionado con la estimulación estrogénica, así como el mucinoso, que son tumores todavía más raros de 1 a un 3%. Dentro de otras histologías tenemos los sarcomas, que son del 1 al 5%, y aquí tenemos los dos más frecuentes, que son el leiomiosarcoma y el sarcoma endometrial. Lo primero que tenemos que hacer es la etapificación. La base de la etapificación en el cáncer de endometrio es quirúrgica. Según la clasificación de la FIGO, el tipo de cirugía que se debe de hacer es una histerectomía con salpingoforectomía bilateral extrafacial, con muestreo ganglionar y con lavado peritoneal. La etapificación quirúrgica es el determinante más importante para ver cuál va a ser el tratamiento adyuvante. Y tenemos varias etapas de la enfermedad. En general, lo vamos a dividir en 1, 2, 3 y 4. Las etapas 1 se pueden dividir en dos, 1A y 1B. Y aquí va a depender de qué porcentaje del miometrio esté afectado. Si tenemos un tumor que está afectado solamente el endometrio o menos del 50% del miometrio, va a ser una etapa 1A. Si tenemos un tumor que afecta más del 50% del miometrio, como en esta diapositiva, va a ser una etapa 1B. Los tumores etapa 2 por lo general tienen afección del cérvix. Los tumores etapa 3 se dividen en 3A, 3B y 3C. Los tumores etapa 3A son tumores que se extienden a la serosa, a los anexos o tienen un líquido peritoneal positivo. Los tumores 3B son tumores que invaden a la vagina o a los parametrios. Y los tumores 3C son tumores que ya tienen adenopatías regionales, pélvicas o paraórticas. Posteriormente, los tumores etapa 4A y 4B. Los tumores etapa 4A son tumores que invaden la vejiga o invaden el intestino o el recto. Y los tumores etapa 4B son tumores que tienen enfermedad a distancia. La frecuencia de presentación al momento del diagnóstico. Afortunadamente, hasta un 50 a un 70% de estos tumores se diagnostican en etapas tempranas, 1 y 2. En México tenemos que la mitad de los pacientes más o menos son diagnosticados en etapa 1, etapa 2 un 14%, etapa 3 un 30% y etapa 4 un 8%. Nuestras estadísticas aquí en el centro son la mitad de los pacientes son 51% etapa 1, 18% etapa 2, 24% etapa 3 y 7% etapa 4. Dentro de los factores pronósticos, ya que se realizó una cirugía tapificadora, con el reporte de patología completo, el factor pronóstico más importante para el control de la enfermedad es la etapa clínica al momento del diagnóstico. Pero tenemos otros factores que pueden reportar o que pueden significar un riesgo elevado de recurrencia, ya sea local o a distancia. Y entre estos factores que tenemos es el grado de invasión del miometrio. Tumores que invaden más del 50% del miometrio tienen mayor riesgo de recurrencia. El grado histológico. Los tumores grado 3 tienen mayor porcentaje de recurrencia local y a distancia que los tumores grado 1 y 2. Una histología no endometrioide, como habíamos visto inicialmente, generalmente se presenta en etapas clínicas más avanzadas. La presencia de invasión angiolinfática, tumores que sean mayores a 2 centímetros o que tengan involucro del segmento uterino inferior, tienen factores de riesgo y eso nos hace decidir el tratamiento adyuvante. Dentro del tratamiento, la base del tratamiento es el tratamiento quirúrgico y siempre debemos de buscar llevar a la paciente a un tratamiento quirúrgico. Si la paciente desde un inicio no es candidata a cirugía, ya sea porque es un tumor irresecable, pues siempre damos tratamiento con quimioterapia, con radioterapia y después ver si este tumor se volvió resecable o no. Hay pacientes que por comorbilidades no son candidatas a tratamiento quirúrgico, pues entonces la base del tratamiento sería quimioterapia y radioterapia. Pero siempre debemos de tratar de hacer lo posible porque esta paciente reciba un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos adyuvantes o después de la cirugía, depende mucho de la etapa y de los factores que les mencionaba hace ratito. Tenemos que en las etapas 1A, G1 o G2 se pueden las pacientes quedar en vigilancia o podemos dar radioterapia, braquiterapia, si esta paciente presenta factores adversos como los que mencionamos hace ratito.
Si son pacientes etapa 1A, G3 o etapa 1, G1 o 2, el tratamiento es con radioterapia. Incluso en las pacientes 1A, G3 vemos si el tratamiento debe de incluir quimioterapia ya. Y en etapas 1B, G3 en adelante, la base del tratamiento después de la cirugía es quimioterapia. Posteriormente radioterapia, pero siempre es primero la quimio. En pacientes con enfermedad recurrente, etapas 4B, ya con enfermedad a distancia, la base de tratamiento es quimioterapia y hormonoterapia. Y tenemos la sobrevida. La sobrevida va a depender de las etapas clínicas. Generalmente a 5 años depende de cómo esté localizado el tumor. Si tenemos un tumor localizado nada más en la pelvis, en el útero, hasta un 95% de nuestros pacientes están vivas. Y como recordamos de las diapositivas anteriores, esto es lo más frecuente. Hasta al menos la mitad de los pacientes se diagnostican en etapa 1. Cuando tenemos una enfermedad regional, ya podemos ver que la sobrevida va disminuyendo a 5 años, hasta un 67, alrededor del 70%. Y cuando la enfermedad ya es etapa 4, con enfermedad metastásica, la sobrevida a 5 años es de un 17.5%. Entonces, en resumen y lo importante, tenemos el cáncer de endometrio se presenta principalmente en mujeres postmenopáusicas. El signo más frecuente es un sangrado transvaginal anormal. La mayoría de las pacientes se van a diagnosticar en etapa 1 y 2 principalmente. La cirugía oncológica tiene un papel importante terapéutico y de tapificación. La radioterapia es un tratamiento muy importante postoperatorio para control local de la enfermedad. La quimioterapia y la hormonoterapia han mejorado la sobrevida de pacientes que tienen enfermedad avanzada, enfermedad recurrente, enfermedad a distancia. Muchas gracias.